Sí, buenas tardes, espero estén bien. Mi nombre es Ronnie Castro, soy estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, específicamente el Vicerrectorado Luis Caballero Mejías, ubicado en la ciudad de Caracas. En este momento quiero presentarles este proyecto, el cual es el diseño de una máquina trilladora de maíz, que está marcada dentro de lo que es el área de la alimentación, el área de la comida, que es muy importante para nosotros los venezolanos, en el cual también está enmarcado el maíz, que es muy importantísimo para nosotros. Entonces empezamos. Dentro del contenido programático que le presentamos a continuación está el capítulo 1, el cual sería el planteamiento del problema y los objetivos de la investigación. Después tenemos el capítulo 2, en el cual está el marco teórico. Después de esto vamos a explicar un poco de qué se realizó, los cálculos, los planos y los costos. ¿Sí? Damos a continuación. Desde la aparición del hombre sobre la faz de la tierra, nos hemos visto la necesidad de sustentarnos a nosotros mismos mediante los alimentos, ¿sí? Tanto que hemos tenido que cazar, hemos tenido que sembrar, hemos tenido que cosechar, hemos tenido que reabastecernos de esos recursos básicos que son tan necesarios para nosotros, que hemos ido mejorando día a día para obtener un mejor aprovechamiento de estos. Tanto es así, es el caso del maíz, que es un grano que es netamente un grano de puro mineral y vitaminas, ¿sí? Ya que este grano es de muy buen uso para el cuerpo humano. Nosotros nos hemos visto en la necesidad, más que todo América, nos hemos visto en la necesidad de trabajarlo más a fondo y de aprovechar este alimento, ¿sí? Ya que este grano es muy difícil de procesar, ya que tiene muchísimos pasos, tanto como es el sembrado, pues el cosechado. Tenemos después del cosechado el desgrane, después del desgrane tenemos lo que es la trillado, que es lo que nos vamos a enmarcar más en este momento. Desde el avance de la tecnología han surgido muchísimas máquinas para el aprovechamiento de estos alimentos, ¿sí? Tanto que una planta de producción tiene que contar con muchísimas máquinas para aprovechar el tiempo que obreros no harían en muchísimo tiempo, y estas máquinas lo hacen mucho más cómodo, ¿sí? Después de esto, después de ese proceso, de esa producción, surge lo que es la harina de maíz, ¿sí? Que nosotros los venezolanos, o para nosotros los venezolanos, es muy importantísimo, ya que es prácticamente nuestra comida diaria, nuestro plato de cada día. Entonces, este proyecto está enmarcado en eso, en el aprovechamiento de la tecnología para producir esta harina de maíz, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfrascar un poco más en lo que es la máquina trilladora de maíz. Entonces, de este planteamiento de problema surgen los siguientes objetivos de la investigación. Tenemos el objetivo general, que es diseñar una máquina trilladora de maíz. Los objetivos específicos: precisar elementos mecánicos dentro de esta máquina trilladora de maíz, calcular el tipo de correas, determinar criterios para el eje de máquina, diseñar máquina trilladora de maíz. Estos son los objetivos en los cuales está enmarcada esta investigación. Entonces, tenemos el capítulo 2, ¿sí? El cual es el marco teórico. Tenemos que hablar un poco de lo que es la máquina trilladora de maíz. Tenemos que tener en cuenta que el maíz tiene un recubrimiento, ¿sí? Es un recubrimiento muy duro, que para nosotros, en la realización de la harina de maíz, es un recubrimiento muy fastidioso a la hora de hacer esto, ya que crea residuos en esa harina y no deja que la masa sea tan suave, ¿sí? Entonces, esta máquina trilladora de maíz, su objetivo es quitar ese recubrimiento, ¿sí? Quitar ese recubrimiento para que a la hora de ser procesado, a la hora de ser tostado, este maíz se aproveche mejor, ¿sí? Se aproveche mejor y tenga un producto de mejor calidad, sea más consumible, ya que ese recubrimiento es muy duro a la hora de ser ingerido, pues. Entonces, esto es lo que es una máquina trilladora de maíz. Técnicamente es eso, solamente quitar el recubrimiento de este maíz. Es una máquina que tiene un eje, ¿sí? a la cual están unidos unos cilindros, ¿sí? Los cuales estos golpean el maíz. Mediante ella vaya girando, va golpeando el maíz, y este recubrimiento va quedando atrás, pues. Este recubrimiento se va desprendiendo del maíz.
Entonces esto es básicamente lo que es una máquina trincadora de maíz. También tendríamos que definir lo que es el cálculo de bandas. En este caso utilizamos un tipo de banda en B, ¿sí? Ya que es muchísimo mejor para el aprovechamiento de la potencia, ¿sí? Después trazaremos un poquitico lo que es el diseño en base a los materiales, ¿sí? Tenemos por lo menos la ley de Tresca, que fue la que utilizamos para hallar el diámetro del eje, y tenemos la falla por fatiga, ¿sí? Después de esto, lo que hicimos fue calcular los rodamientos. Después de tener las tensiones y después de tener la fuerza, lo que hicimos fue hallar las tensiones, ¿sí? Mediante la ley, mediante la ecuación clásica de los rodamientos, que en el cual seleccionamos ese tipo de rodamiento y es el ideal para el aprovechamiento de este proyecto. Entonces tenemos que se realizó. Lo primero que realizamos fue seleccionar el tipo de banda, ¿sí? Por ya tener un poco de experiencia en lo que es este campo, en lo que es tener estos parámetros, seleccionamos un tipo de banda en B y se seleccionó un tipo de banda C105, ¿sí? Este tipo de banda es un tipo de banda que es muy gruesa, y ya que tenemos que transmitir esta potencia a ese eje, es muy aprovechable en ese sentido, ¿sí? Utilizamos, después de hallar el tipo de banda C105, lo que hicimos fue hallar la distancia entre centros, ¿sí? Dándonos una distancia de 32.43 de centro a centro de eje, ¿sí? Entonces, después de tener esta distancia, hallamos las tensiones y las fuerzas en esas correas. Esto es muy esencial, como ya lo habíamos hablado, para el cálculo del eje, ¿sí? Ya que a esa fuerza estará sometido ese eje, ¿sí? Entonces, después de tener esas tensiones, calculamos o procedimos a hallar el diámetro del eje, ¿sí? Después de tener ese diámetro mediante la ley de Tresca, ¿sí? hallamos el factor de seguridad para ver si fallaba a fatiga, ¿sí? La fatiga es el desprendimiento de un poco de material, o sea, el material ya se fatiga, el material se cansa, por así decirlo. Entonces hallamos ese factor de seguridad a fatiga, a ver si el mismo no fallaba, y como nos dimos cuenta, el mismo no falla, o sea, con ese diámetro no falla fatiga. Por algo la ley de Tresca es una de las más conservadoras, porque nos da un diámetro del eje muchísimo eficaz. Entonces el diámetro del eje nos dio 3.23, ¿sí? Pero el mismo no es un tipo de eje comercial, o sea, no es un tipo de tubo comercial. Entonces, para hacernos más fácil nosotros la vida, lo que hicimos fue redondearlo a un tipo de eje comercial, un tipo de tubo comercial, ¿sí? En el cual es 3.5, que es un tubo en el cual lo podemos conseguir, ¿sí? En cualquier parte, en cualquier metalúrgica. Este material en el cual utilizamos en este eje es un material 4140, es un acero 4140, que es muy duro y muy resistente en cuanto a la fatiga y a la flexión, ¿sí? Entonces tenemos ese eje. Después del eje procedimos a calcular los rodamientos, ¿sí? Mediante el diámetro del eje y mediante las reacciones que aquí en esas cojinetes se producían, obtuvimos ese rodamiento, que es el esencial para nosotros tener la eficacia de este producto, ¿sí? ya que es un producto muy simple, ya que es un producto que en parte es muy simple, pero que genera una gran tarea en respecto a lo que se quiere realizar. Como aquí tenemos los planos, ¿sí? Tenemos que presentar, o tenemos que darnos cuenta que esto es un cilindro totalmente cerrado, ¿sí? Ya que si esto no está cerrado, todo el maíz se saldría. Entonces, nada más el largo del cilindro son 45 pulgadas, ¿sí? Sin meter lo que es el eje y la polea. Entonces, metiendo la polea son 49 pulgadas dentro de esta máquina, ¿sí? Después de tener esta máquina, nosotros decidimos utilizar un material para ese cilindro
un material que sea muy